De la herencia recibida, pero en este caso de la que dejaron Rato y Aznar, habla el exministro Miguel Sebastián en este libro, La falsa bonanza. Ayer se lo presentaron Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez. Bueno, yo no sé si ustedes pretendían dar una imagen de reconciliación alejada de ese divorcio que vemos entre Rajoy y Aznar. El caso es que se echaron flores mutuamente. En un auditorio donde no cabía un alfiler y arropado por amigos y compañeros de partido. El primero es un buen amigo, es un gran economista y creo que tiene bastante razón en lo que dice. Nos puede enseñar mucho, sobre todo ahora que tenemos expectativas de gobierno. Así ha presentado su nuevo libro, La falsa bonanza, el exministro Miguel Sebastián, ejerciendo de padrinos José Luis Rodríguez Zapatero y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. A menos de 3 meses de las elecciones, el Partido Socialista escenificaba así la foto de la reconciliación entre ambos. Ninguno ha escatimado elogios. Zapatero ofreciendo todo su respaldo al candidato socialista en una semana donde algunos varones han vuelto a cuestionar su liderazgo. Tú tienes una alta responsabilidad, vas a tenerla más alta y en esa posición lo normal es que lluevan las críticas y los consejos. Pero vamos a intentar que sobre todo te lluevan las ayudas. Y Sánchez ha recordado el apoyo recibido del expresidente. Si ha habido alguien que me ha apoyado, que me ha dado aliento y que me ha trasladado su consejo fruto de la experiencia, ha sido José Luis. El libro, que sería algo así como una precuela de la crisis, hace un repaso crítico de los años de gestión previos al desplome de los mercados. El expresidente Zapatero ha bromeado entonando una autocrítica personal por una crisis que nadie, ni siquiera él, supo ver llegar. Porque analiza nada más y nada menos que la crisis vivida desde 2008. Tema con el que saben, pues tengo una relación íntima, ¿no? Y Sánchez ha aprovechado para lanzar un dardo a la política económica y a las reformas cosméticas del gobierno. ¿Cómo es posible que tengamos un gobierno que utiliza todas las instituciones y todos los instrumentos, en este caso también los presupuestos generales del Estado, para vender pólvora mojada? Para Miguel Sebastián, la productividad será el caballo de batalla de la economía española durante los próximos años. Y yo, desde luego, soy de los que piensa que a nuestros padres de la Revolución se les olvidó la cuarta palabra: liberté, égalité, fraternité, productivité. Una tarea pendiente para el que augura nuevo gobierno socialista, al que asegura ayudará desde las trincheras. Miguel Sebastián, muy buenos días. Buenos días. Bueno, qué operación de imagen, qué espejismo pensar que Zapatero y Sánchez se llevan bien durante unos minutos. Se llevan muy bien y yo creo que ayer se escenificó esa leyenda urbana de que no se lleva bien. Yo creo que ayer quedó ya descartada y Zapatero le prometió todo su apoyo para que logre su objetivo, que es el presidente de gobierno de España. Si usted lo pronto. dice, nos lo tenemos que creer, pero el caso es que yo no sé si mucha gente sabe que participó del programa económico de Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez, en el año 2004, ¿no? Sí, Formaba parte de ese grupo de economistas llamado 2004. Sí, el grupo que montamos de Economistas 2004, en efecto, la persona, de hecho, más vinculada al partido que había en ese grupo era Pedro Sánchez. Usted dedica el libro a José Luis Rodríguez Zapatero deseando que pronto resulte habitual que le dediquen libros. Sí. ¿Cree que la historia está siendo muy injusta con Rodríguez Zapatero en el aspecto económico? Sí, porque en efecto yo creo que Zapatero, todos hemos cometido errores, Zapatero también, pero yo creo que Zapatero tuvo mala suerte que le estallara la crisis financiera global y el estallido en España de los excesos, yo llamo la falsa bonanza, en su mandato. Si lo hubiera ocurrido unos años más tarde, pues él se hubiera salvado de esa quema y yo creo que en ese sentido, pues sí, la historia todavía no ha sido justa con él. Yo en este libro, y al contrario de lo que yo creo que lo que voy a decir le va a sorprender a mucha gente, para mí en lo que se refiere a economía, el mejor Zapatero es el último. 2010-2011, regular 2008-2009 y peor 2004-2007. ¿Por qué peor 2004-2007? Porque es cuando no se hicieron las reformas que se tenían que haber hecho de la herencia recibida del gobierno del PP, que era una enorme burbuja. Pero entonces coincide con Felipe González que el mejor Zapatero es cuando notaba el aliento en el cogote de la troika. No, es cuando el ya no surgían desde fuera hacer el mejor reformas. Zapatero es que yo creo que maneja bastante bien la crisis, consigue que no haya un rescate cuando estaban todos los mercados en contra
y sobre todo con una actitud del Banco Central Europeo absolutamente lamentable, porque el Banco Central Europeo no nos ayudó no solamente a España, sino nos ayudó a ninguno de los países de la zona euro, de la periferia del euro. No hubiese ocurrido en Estados Unidos con la la Reserva Federal. Yo creo que la Federal. crítica hay que hacerla, que es una crítica siempre constructiva y autocrítica, porque el libro es autocrítico, claro, en el periodo 2004-2007, donde nos dejamos llevar por la burbuja y la falsa bonanza, la euforia, y ahí es donde se tenían que haber hecho las reformas. Y ahí no encontraron ustedes un guapo que apagara las luces de la fiesta, porque exactamente. De alguna manera usted también hace autocrítica, asume errores cometidos en esa etapa, dice que bueno, todos querrían ser el economista al que no hizo caso Zapatero, pero ya de entrada dice, yo no fui. No, yo por supuesto yo no eludo la autocrítica, no lo vi venir. Pero el sentimiento de autocrítica no es para quedarse uno bien y flagelarse en la Plaza Mayor, ¿no? En vez de relaxing cup of café con leche, un par de flagelaciones. No, es para que no se vuelva a repetir. O sea, hemos cometido errores, todos, los españoles, no solamente los políticos, los banqueros, el Banco de España, los empresarios, los grandes empresarios del IBEX, de hecho, los sindicatos, usted la COE, habla de una reunión con los medios, con la dirección, con la cúpula del Banco de España en el año 2003, sí. Donde se le dice a Zapatero, entonces era líder de la oposición, tranquilo, que no va a haber estallido de la burbuja inmobiliaria. Sí, bueno, ahí le preguntamos, ¿no hay burbuja inmobiliaria? Y el Banco de España, todos, la cúpula del Banco de España nos dijo, no hay ninguna burbuja inmobiliaria, no hay ningún riesgo. ¿Pero quién le dijo, puede poner nombres a quién le dijo eso del Banco de España? ¿Quién estaba en esa reunión? Bueno, si es posible. Ahí estaba toda la cúpula del Banco de España. El que tenía la voz cantante era el entonces director del Servicio de Estudios, que es el que... Malo de Molina, ¿no? Entonces era Malo de Molina. Y bueno, fue el que... ¿Por qué entonces el Banco de España en sus respectivos boletines de forma sistemática, en su enrevesadísimo lenguaje, advertía de los peligros en el futuro que podía haber de una desaceleración y de los altos precios? Sí, todo lo contrario, todo lo contrario. Podemos Cuando yo desde el banco, sí, lo tenemos súper buscado y encontrado. Cuando yo desde el banco, un banco privado, escribo sobre la burbuja inmobiliaria, me contesta el Banco de España. Era el mundo al revés. Un banco privado diciendo que hay una burbuja inmobiliaria y el regulador y supervisor contestando que no la hay. Era justo el mundo al revés, ¿no? Un alumno que ha estado trabajando sobre ese periodo me decía, es que estaba todo el mundo dado la vuelta. Los del banco privado decíais que había una burbuja y el regulador supervisor diciendo, no, tranquilos, que no hay una modesta sobrevaloración de los precios. No, yo creo que todos hemos cometido errores. Desde luego el Banco de España también, y es bueno asumirlos, porque yo creo que si ahora, es muy importante para la campaña electoral, si ahora decimos nos equivocamos, todos, nos equivocamos con la entrada en el euro, por supuesto, eso no quiere decir que nos tengamos que salir, ya nos tenemos que quedar y hacerlo lo mejor posible, pero nos equivocamos entrando en el euro, eso yo creo que es indudable. Nos equivocamos entrando en el euro porque no supimos prever lo que nos pasaría dentro del euro sin hacer una serie de reformas. Pero perdón, ¿eso quiere decir que defiende que estaríamos mejor fuera del euro? No, es que por eso lo he dicho. Nos equivocamos entrando en el euro, claramente tenemos que seguir dentro del euro y hacerlo lo mejor posible. Lo que está diciendo es que no hicimos los deberes pertinentes para entrar en el euro. Nos equivocamos en el modelo, porque fue un modelo de crecimiento basado en endeudamiento, que no solamente es la burbuja inmobiliaria, como la gente ya creo que acepta, sino también todo el endeudamiento, por ejemplo, de las empresas, que también tienen que hacer autocrítica, todo el IBEX tiene que hacer autocrítica, porque se han endeudado para ser los números uno de los aeropuertos británicos y los números uno de la energía del Reino Unido y los números uno de la telefonía europea, el número uno de la banca. ¿Por qué? ¿Por qué se han endeudado tanto las empresas? Lo digo porque usted da dos factores como desencadenantes de la tormenta perfecta. El elevadísimo aumento de la deuda privada y también el déficit por cuenta corriente, ¿no? De nuestra balanza exterior. Sí. Bueno, sea un poco didáctico, háganos de profesor y cuéntenos por qué estos dos factores cree que desencadenan la mayor crisis de la historia. Exactamente. Nosotros entramos en el euro y se nos ofrece un enorme menú de crédito barato y además crédito exterior. ¿Qué quiere decir que tengamos crédito exterior? Que no necesitamos de nuestro propio ahorro para financiar todos nuestros proyectos de inversión. Eso en principio es bueno, pero claro, es bueno si se hace en su justa medida. El problema es el exceso. Aquí la dificultad que tenemos es que todo esto es bueno, pero llegado a un nivel, cuando es un exceso, se convierte en un problema. La vivienda es buena, pero claro, si construimos más vivienda que el resto de Europa junto,
claramente eso es un exceso. El crédito es bueno, pero si multiplicamos la deuda de los bancos por 9 en los primeros años del euro, eso claramente es un exceso. Las energías renovables son buenas. ¿No? Si somos el país del mundo que pone más paneles fotovoltaicos en un año determinado, eso claramente es un exceso. Y así podríamos seguir así con toda la lista de excesos, algunos conocidos, en infraestructuras, etcétera, etcétera. La propia TDT fue un exceso. Y también la deuda pública en esa época. No, pero la deuda pública no había, porque la deuda pública se redujo a la